Buenos días, jóvenes. Entonces, la materia que vamos a ver ahora se llama Cinemática de Mecanismos, que corresponde a la carrera de Ingeniería Mecatrónica de sexto cuatrimestre. En esta primera unidad vamos a ver 4 temas: tipos de movimientos, grados de libertad, clasificación de mecanismos e inversión cinemática. Bueno, primero tenemos que definir qué tipo de movimientos puede tener un cuerpo libre. Un cuerpo libre por sí mismo, pues puede desplazarse en diferentes planos. Si hablamos de un plano bidimensional, entonces estamos especificando que solamente tiene 2 opciones hacia dónde desplazarse. Puede desplazarse sobre el eje X, sobre el eje Y. Esto en un plano de 2 dimensiones. Esa es la posición que puede tener ese objeto. ¿De acuerdo? Si hablamos en la vida real, pues ya no tenemos solamente 2 planos, sino que tenemos un espacio tridimensional en donde nosotros o el objeto puede desplazarse sobre el plano X, sobre el plano Y, sobre el plano Z. Alguna de la bibliografía marca los ejes de esta manera: X, Y y Z. Ya cuando estamos hablando de lo que es la robótica, pues veremos que la forma correcta de posicionar los ejes X, Y y Z es diferente. Se va a explicar más adelante, bueno, la regla de la mano derecha, en donde ustedes se posicionan detrás del robot. El dedo índice marcará X, que es hacia adelante, Y hacia el lado izquierdo y Z hacia arriba. Esto es para posicionar las coordenadas cartesianas de la posición del efector final del robot. ¿De acuerdo? Entonces hablábamos de coordenadas. Esas coordenadas cartesianas pueden definirse como rectangulares con sus elementos X, Y y Z en coordenadas cilíndricas, que para expresar un mismo punto ocupará la magnitud de ese vector, el ángulo que se estará teniendo con respecto al eje X y la altura Z para las coordenadas cilíndricas. La magnitud del vector, su ángulo de desplazamiento con respecto al eje X y la altura Z. Estas dos coordenadas pues pueden convertirse bidireccionalmente, de rectangulares a cilíndricas, de cilíndricas a rectangulares, y también podemos hacer la conversión o la expresión a coordenadas esféricas, en donde al igual que las coordenadas cilíndricas ocupan una magnitud del vector. Ese vector aquí lo marcan como P. Aquí tenemos también un ángulo de desplazamiento con respecto al eje X y un ángulo de desplazamiento con respecto al eje Z. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos también la forma de expresar esas coordenadas esféricas con el vector, la magnitud del vector, ángulo de desplazamiento en X y ángulo de desplazamiento en Z. Bueno, no nada más tenemos lo que es el desplazamiento, también tenemos diferentes tipos de movimientos, ya sea en un plano o en un espacio tridimensional. Si hablamos de un movimiento de traslación, significa que todo el cuerpo, que toda la figura geométrica se está desplazando X unidades de un punto a otro punto sobre el mismo plano. Observen que la posición de todos los puntos que conforman el contorno de esa figura es exactamente la misma. La distancia que hay entre el punto C a C' es la misma distancia que debe de haber entre el punto E y E', A', D'. Se está desplazando toda la figura una misma distancia, una misma unidad. ¿Cómo obtendremos esa distancia? Pues bueno, ustedes ya tienen los fundamentos matemáticos para obtener cuál es la magnitud de ese vector. ¿De acuerdo? Si hablamos de rotación, pues entonces el objeto está sufriendo un cambio de posición angular. Es decir, tenemos una rotación de un punto inicial a un punto final. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de rotación, porque bueno, aquí nuestro eje de rotación se encuentra fuera del cuerpo que va a rotar. Entonces existen diferentes puntos de rotación, aunque no se emplea dentro de lo que es la cinemática de mecanismos, o no es muy común
observarla en lo que es robótica, pues también un cuerpo en un plano puede tener una propiedad de reflexión, en donde a partir de un eje que puede ser fuera del objeto, se desplaza completamente de manera reflejada. Es decir, la distancia que hay de un punto fijo a esa línea de reflexión va a ser la misma que se va a tener en el siguiente cuerpo una vez que cambia de posición. Todos los puntos tienen la misma distancia, pero ahora con respecto a un eje fijo. Repito, para temas de la asignatura no vamos a considerar este movimiento como parte de una forma de poder desplazar un objeto en un plano. Aquí vemos algunos ejemplos también de lo que es traslación. Se tiene un cuerpo en un plano y se está trasladando del origen al final con una distancia v. Esa distancia v o ese desplazamiento v son 6 unidades en el eje X y 1 unidad en el eje Z. Observemos cómo se genera ese cambio. Aquí tenemos el punto A que se está desplazando 6 unidades sobre el eje X y 1 unidad sobre el eje Y. Cada uno de los puntos B, B', C, C', cumplen con esa traslación, ese movimiento de 6 unidades en X y 1 en Y. ¿De acuerdo? Entonces, a ustedes les quedará de tarea identificar cuál es esa distancia, cuál es esa magnitud del vector. Muy sencillo. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. No se alcanza a apreciar muy bien, pero aquí tenemos nuestro cuadrado inicial en la posición inicial y también se está trasladando a un punto final. Ahora ustedes identificarán cuáles son los valores que se están desplazando en X y Y. Recordar que cada punto es exactamente la misma distancia. De A a A', que de D a D', de B a B', C, C'. ¿De acuerdo? Para que sea un movimiento de traslación puro, debe de solamente moverse en el plano. No tiene que girar el objeto. Es decir, que la misma distancia que tenemos en cada uno de los vértices debe de ser exactamente igual. ¿De acuerdo? Si hablamos de rotación, pues bueno, aquí ya tenemos diferentes formas de generar un movimiento de rotación en un plano. Recordar también que el signo del ángulo de desplazamiento o del ángulo en general, cualquiera que sea si es en sentido contrario a las manecillas del reloj, es positivo. Si es en sentido de las manecillas del reloj, es negativo. ¿De acuerdo? Eso es trigonometría básica, así es de que ese valor de desplazamiento angular que se vaya a tener, de ser positivo, está en sentido contrario al de las manecillas del reloj, y si es negativo, en el mismo sentido al de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Bueno, hablábamos al principio de que el giro podrá estar dentro del plano o fuera del plano. El eje de rotación. Ese eje de rotación, si es en el centro, pues tendrá un movimiento diferente a que si fuera en alguna otra parte dentro del mismo cuerpo. Y si fuera fuera del objeto, pues también tendremos un movimiento diferente. Hay que identificar muy bien cuál va a ser ese centro de rotación, ese eje de rotación, porque ese nos va a indicar cuál va a ser el movimiento que va a tener ese cuerpo rígido en el plano. Estamos hablando en un plano, ¿de acuerdo? De igual forma, acá tenemos, si está dentro en algún vértice, pues cuál va a ser el movimiento que va a tener el objeto de acuerdo al giro que se le esté dando. Ahora, observemos aquí. Podemos tener movimientos complejos o una combinación de traslación y rotación. Colocamos este ejemplo en donde una manzana tiene su eje cartesiano XY, ya no le puse los nombres X y Y, pero bueno, ahí están. Si solamente estamos trasladando el objeto de un punto inicial a un punto 1, pues entonces tenemos una traslación de X unidades en X y de X unidades en Y. ¿De acuerdo? Pero solamente se está trasladando, cambiando de un punto a otro punto. Pero pudiéramos tener movimientos complejos en donde aparte de una traslación,
tenemos una rotación. Ya la figura, el objeto no se encuentra exactamente igual que como teníamos en un inicio. Acá, en este segundo paso, en este segundo punto, pues ya se tiene un movimiento de traslación con respecto al punto 1 y aparte un movimiento de rotación. ¿De cuántos ángulos? Pues ya será definido. ¿Qué distancia de traslación? También se podrá hacer de diferentes valores. Pero la idea es de que se pueden tener una combinación de traslación y de rotación. ¿De acuerdo? Ahora, en un espacio tridimensional, también tenemos esas dos mismas formas de generar un movimiento, de presentarse un movimiento. Tenemos una traslación de un objeto o tenemos una rotación. Aquí, en ocasiones es recomendable identificar al objeto como un punto porque, pues bueno, como hablábamos en la traslación, todos sus vértices deben estar alineados la misma distancia. Entonces es indiferente si se considera por el momento una figura sólida, un cuerpo rígido, o un solo punto que se está trasladando X unidades. ¿De acuerdo? Con respecto a la rotación, aquí debemos de tener bien claro que se puede rotar sobre los tres ejes. Podemos tener una rotación en X, una rotación en Y, una rotación en Z. La rotación que se le esté dando en los diferentes ejes pues va a tener una consecuencia muy diferente para el objeto que esté rotando. ¿De acuerdo? No es lo mismo rotar este objeto sobre el eje X, rotarlo sobre el eje Y, bueno, que en realidad es Z, sobre el eje Z, que en realidad es X. Bueno, depende de la bibliografía, los puntos de los ejes o los ejes pues toman diferentes variables. Repito, normalmente es X, Y y Z. Alguna bibliografía por ahí la marca diferente, pero en su mayoría vamos a encontrar eje X, eje Y y eje Z. No hay mucho ahorita problema con respecto al nombre de los ejes. Simplemente estamos hablando de un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Bueno, tenemos traslaciones sobre un solo eje. Independientemente, repito, sea X, Y o Z, estamos trasladando X unidades sobre uno de los ejes, se está trasladando sobre otro de los ejes y se está trasladando sobre otro de los ejes. Y también pudiéramos tener una combinación de traslación sobre ejes, es decir, tenemos un objeto original en esta posición, en el centro del plano cartesiano o del espacio cartesiano, y tenerlo desplazado de manera de pura traslación, de traslación pura, a esta posición final. Aquí ya se habrá desplazado X unidades en X, también unas unidades en Z y otras unidades en Y. ¿De acuerdo? Independientemente de los nombres que tengan los ejes, repito. Dependiendo de la bibliografía, podrán encontrarlo de esta manera o como normalmente se identifica como X, Y y Z. Ahora, la rotación. Aquí sí debemos de identificar los movimientos que se pueden generar porque ya estamos hablando de una orientación del objeto. No es lo mismo tener un objeto con una orientación diferente a la que nosotros estamos deseando. Pudiéramos tener una circunferencia, una esfera, como lo muestra aquí la imagen animada, pero la orientación que tiene va a ser muy diferente. Aparentemente, al ser una esfera, pues no tiene mayor complejidad en que pues sigue siendo una esfera, no tenemos ningún movimiento. Pero la orientación que se tenga, observen los polos o el eje norte, como si tiene un desplazamiento al momento de estarlo girando. Bueno, tenemos una rotación en X, en Y y en Z, y es necesario definir cuánto se va a rotar ese objeto en cada uno de los ejes para poder identificar su orientación. Ya si no es un objeto simétrico, no es una esfera, y estamos hablando de algún otro objeto, pues se evidencia aún más el poder especificar correctamente cuál es la orientación que va a tener.
Si al final de cuentas toda esta materia va a ser relacionado con lo que es robótica, ese elemento final, el efector final, pues debe de identificar cómo posicionarse para poder seleccionar o para poder tomar el objeto que se quiera tomar, ¿de acuerdo? O independientemente la acción que vaya a realizar, pero debe de orientarse correctamente. Entonces, aquí el objeto no se está trasladando, solamente está rotando en cada uno de sus ejes. Ahora, es importante identificar los movimientos, las rotaciones. No es lo mismo tener primero una rotación en X y luego en Y, a tener primero una rotación en Y y luego en X. Observen cómo las diferentes figuras o la forma de la figura va cambiando al finalizar, dependiendo de cuál se realiza primero. En este caso tenemos un prisma, un rectángulo sobre el plano YZ. Posteriormente nos está indicando que tenemos una rotación sobre el eje X. Nos queda de esta manera. Luego nos indica que tenemos una rotación sobre el eje Y, aquí está, y pasa de lo que teníamos anteriormente a este estado final, esa orientación final, esa posición final. Si lo hacemos al revés, ahora primero rotamos en Y y luego rotamos en X, no vamos a tener el mismo resultado. Tenemos nuestro objeto en la posición inicial, con una rotación inicial en Y, el objeto pasa a tomar esta forma. Posteriormente, una rotación en X, pues el objeto termina de esta manera. Observen cómo las dos posiciones son completamente diferentes, aunque las dos tienen una misma rotación. Estamos rotando en X y en Y, pero el primero realizar una rotación y luego realizar la otra, sí tiene que ver en cómo va a terminar el objeto. Por lo tanto, aquí sí es muy importante identificar qué rotación es la que se hace primero. Posteriormente vamos a ver de que, bueno, estas rotaciones matemáticamente pues se ven reflejadas en unas matrices y pues aquí sí, la multiplicación de matrices sí es muy diferente a multiplicar una matriz XY a multiplicar una matriz YX, ¿de acuerdo? Entonces esa es la parte matemática que sustenta el poder identificar qué rotaciones son las que va a ir primero. Y bueno, les va a quedar de tarea este ejercicio, en donde se tienen igual un prisma triangular, que es rectangular. Aquí les va a ser muy fácil de identificar este ángulo de 90 grados para poder hacer las rotaciones correspondientes. Hablamos de una primera rotación en X, una segunda rotación en Z, una tercera rotación en Y luego una traslación en Z de 2 unidades. Aquí estoy marcando los valores de la altura, de la base y del...